Vamos a hablar de una de las épocas, más transformadoras de la historia de la península, Al-Ándalus. Y es que no estamos hablando de poca cosa, son casi 800 años que la verdad no solo cambiaron el mapa, sino que crearon un auténtico epicentro de poder, de conocimiento, de cultura, que acabó iluminando a todo Occidente. A ver, para empezar, lanzo una pregunta. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, el álgebra, la cirugía moderna y el papel de un libro? Suena como una mezcla extraña, ¿verdad? Pues la respuesta, ya verán, sorprende bastante. Pues resulta que todos estos avances, todas estas ideas, tienen una raíz común, una civilización que floreció durante la friolera de 8 siglos. Y además, aquí mismo en la península ibérica. Efectivamente, estamos hablando de Al-Ándalus. Pero, ojo, lo primero que hay que entender es que Al-Ándalus no fue una cosa monolítica, no fue algo estático, para nada. Fue una realidad que no paró de cambiar a lo largo de casi 800 años. A ver, empezó siendo una provincia que dependía de Damasco. Luego, ¡boom!, el gran esplendor con el califato de Córdoba. Más tarde se fragmentó en los famosos reinos de taifas. Y finalmente, su último bastión fue el reino nazarí de Granada. O sea, un viaje larguísimo y con muchas fases. Vale, ¿y de dónde salía todo ese poder? Pues fundamentalmente de una base económica que fue revolucionaria. No es que cogieran lo que había y lo mejoraran un poco, no, es que impulsaron una auténtica revolución verde. Este término lo usamos para describir la transformación tan bestia que hicieron en la agricultura y la economía. Crearon un sistema totalmente nuevo desde cero. Es que el contraste con lo que había antes es abismal. Pensemos que se venía de un sistema visigodo súper rural, de autosuficiencia, de trueque. Y de repente pasamos a una economía que vibra, que es urbana, que se mueve con moneda. De la noche a la mañana, la península se enchufó a las grandes autopistas comerciales del mundo. Hablamos de rutas que traían oro de África o seda de Oriente. Un cambio radical. ¿Y esta revolución dónde empezó? Pues en el campo, y con algo que nos va a sonar mucho. Introdujeron cultivos que hoy nos parecen de lo más mediterráneo, de toda la vida. ¿Pero qué va? El arroz, las naranjas, los limones, la caña de azúcar, el azafrán, todo eso llegó en esta época. Y no solo los cultivos, claro, sino también las técnicas para que funcionaran. Las acequias, las norias, vamos, que transformaron el paisaje y lo que comíamos para siempre. Claro, con toda esa abundancia en el campo, ¿qué pasó? Pues que se pudo alimentar una industria potentísima. Se producían textiles de lujo, los famosos cordobanes, esos cueros de Córdoba. Y atención, porque aquí viene algo que lo cambió todo. La primera fábrica de papel de toda Europa, en Játiva. Esto, claro, permitió que el conocimiento se difundiera como nunca antes. Y para que todo este motor funcionase, hacía falta combustible, una moneda fuerte, el dinar y el dirham, que eran, para que nos entendamos, como el dólar o el euro de la época. Muy bien, tenemos una economía potentísima, una revolución agrícola. Pero ¿quién movía todo esto? ¿Quiénes eran los protagonistas? Pues la sociedad de Al-Ándalus no era ni de lejos un bloque homogéneo. Era más bien un puzzle, un mosaico súper complejo de pueblos, culturas y religiones. Y en ese puzzle, las piezas no eran todas iguales. La jerarquía social estaba muy clara. Arriba del todo, en la cúspide, una pequeña élite de origen árabe. Luego, digamos, el músculo militar, los bereberes del norte de África. La base de la pirámide, la inmensa mayoría de la población eran los mularíes, o sea, los antiguos hispanos que se habían convertido al Islam. Y conviviendo con ellos estaban las comunidades no musulmanas, los mozárabes, que eran los cristianos, y los judíos, una minoría muy importante sobre todo en las ciudades. Para que todo esto funcionase, para que esta convivencia fuera posible, hay un concepto clave que tenemos que entender, el de dhimmi. A ver, ¿qué era esto? Era un estatus legal que se daba a cristianos y a judíos, a quienes consideraban gentes del libro. En la práctica, ¿qué significaba? Pues que podían practicar su religión, tener sus propias leyes, sus propias autoridades, pero a cambio de pagar unos impuestos especiales. Ojo, no era una situación de igualdad de derechos, para nada. Era más bien un pacto de protección. Y por eso mismo, aunque hemos oído 1000 veces hablar del paraíso de la armonía de las tres culturas, la realidad es más compleja. Los historiadores prefieren usar la palabra coexistencia. Y es que eso era, una coexistencia, sí, pero muy regulada, con unas jerarquías clarísimas. Y por supuesto, no nos engañemos, no estuvo libre de tensiones ni de conflictos a lo largo de tantísimos siglos. Sería ingenuo pensarlo. Pues bien, precisamente de esta sociedad tan compleja, tan llena de matices, surgió una explosión cultural que no tenía precedentes. Al-Ándalus se convirtió literalmente en el faro que iluminaba a todo Occidente. Es que para entender la dimensión de esto hay que hacer un viaje en el tiempo.
Pensemos que mientras gran parte de Europa estaba en un periodo de, digamos, cierto declive cultural, Córdoba era la ciudad más poblada y culta del continente, de lejos. Y aquí va un dato que es brutal. Se dice que su biblioteca principal albergaba más libros que todas las del resto de Europa juntas. Imaginemos lo que eso significa. Vale. ¿Y qué tipo de conocimiento se movía por allí? Pues su papel fue sobre todo el de ser un puente. Un puente gigantesco. Por un lado, rescataron del olvido a los grandes filósofos griegos, como Aristóteles o Platón. Los tradujeron, los estudiaron, sin ellos probablemente se habrían perdido para Occidente. Pero no solo conservaron, también crearon. Personajes como Abul Qasis sentaron las bases de la cirugía moderna, o el gran Averroes, que fue una auténtica revolución en filosofía y medicina. Y por si fuera poco, fueron la puerta de entrada para ideas como el concepto del celo, que venía de la India, y perfeccionaron inventos como el astrolabio, clave para la navegación. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta. ¿Qué queda de Al-Ándalus? Porque su legado no son solo palacios impresionantes o textos antiguos guardados en bibliotecas. No. Su impacto, tanto en la península como en el mundo entero, es inmenso y sigue muy, muy vivo hoy en día. Por ejemplo, para la comunidad judía, este periodo fue tan increíblemente importante que lo conocen como su Edad de Oro. Fue un momento de un esplendor cultural y científico sin igual para ellos. Tanto es así que le dieron a la península su propio nombre, en hebreo, un nombre que ha llegado hasta nuestros días, Sefaraz. Y esta Edad de Oro no surgió de la nada, claro. Estuvo protagonizada por figuras judías que estaban totalmente integradas en la élite cultural y política. Tenemos, por ejemplo, a Hasdai ibn Shaprut, que fue médico y diplomático de los propios califas, casi nada. Y como no, el gran Maimónides, nacido en Córdoba, que es, sin discusión, uno de los filósofos judíos más importantes de toda la historia. El impacto fue tan profundo que hasta la poesía en hebreo se transformó, adoptando las métricas y los estilos de la poesía árabe. Una fusión total. Pero quizá el legado más evidente, el que usamos todos los días sin darnos cuenta, está en nuestras propias palabras. El castellano está impregnado de árabe. Y no de cualquier palabra, sino de las palabras que tenían que ver con el progreso, con la ciencia, con la vida diaria. Pensemos en acequia, alcalde, álgena, azulejo. Todas, absolutamente todas, son herencia directa de Al-Ándalus. Y la escala de esto es que es asombrosa. No hablamos de unas cuantas palabras. Son más de 4.000. Más de 4.000 arabismos que forman parte del español que hablamos hoy. Esto nos da una idea bastante clara de la profundidad de esa huella cultural y técnica, ¿no? Así que si nos tenemos que quedar con una idea clave, es esta. Al-Ándalus no fue un paréntesis en la historia de España, no fue una especie de interrupción extraña. Fue, y esto es fundamental, uno de sus pilares fundacionales. Es una pieza clave del puzzle, una sin la cual es imposible entender lo que vino después en la península. Y de hecho tampoco se puede entender el Renacimiento europeo, que bebió directamente de todo el saber que se guardó y que se generó aquí. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, para la reflexión. Si asumimos la importancia de este capítulo de 800 años, un capítulo que muchas veces se simplifica o se deja de lado, ¿cómo cambia eso nuestra idea de lo que es la civilización occidental? ¿Qué nos enseña sobre sus verdaderas raíces, que quizás son mucho más complejas y diversas de lo que solemos pensar? Ahí queda la pregunta.